Listo. Ya en filosofía vamos a pasar a ver lo que llamaríamos o se podría llamar filosofía contemporánea. ¿Por qué entre comillas contemporánea? Porque ¿quién sabe lo que significa contemporáneo o contemporánea? ¿Quién me puede decir? Puede ser a la actualidad. Es eso, es similar a eso. Contemporáneo quiere decir, digamos, ustedes son contemporáneos. ¿Qué quiere decir? Que viven en la misma época, que viven en el mismo periodo de tiempo. Eso es contemporaneidad. Es como, por ejemplo, un sinónimo para decir actualidad o presente. Lo contemporáneo suele ser simplemente lo que está ocurriendo en ese momento. Se suele llamar filosofía contemporánea la del siglo XX debido a que pues es el siglo que acaba de ocurrir, es el siglo pasado. Por eso se le suele llamar contemporánea. Obviamente, varios de estos filósofos han muerto, ¿sí? Ellos ya murieron. Por eso a veces es mejor decir filosofía del siglo XX. Porque si bien puede ser contemporánea, puede ser llamada contemporánea, pues es una filosofía que ocurrió el siglo pasado. Ya el siglo XXI tiene una perspectiva un poco más diferente, pero pues eso les voy a explicar más adelante. ¿Listo? Bueno, para empezar a comprender lo que fue la filosofía del siglo XX, hay que entender un valor fundamental. Y es que en el siglo XX se comienzan a desmitificar o a censurar, se comienza a evitar la censura de ciertas temáticas. Es decir, previo al siglo XX habían ciertas temáticas de las cuales no se podía hablar o no se podían mencionar. ¿Por qué? Porque eran vistas como tabú, eran vistas como pecado y que por lo tanto debían ser dejadas de lado, debían de ignorarse, por así decirlo. Esas temáticas eran, por ejemplo, el sexo, la muerte, en algunos casos la violencia. La violencia pues ha sido un tema recurrente, pero en algunos casos era censurada, como por ejemplo la violencia intrafamiliar. Ese tipo de violencia eran censuradas antes. Por ejemplo, cuando a una mujer lo golpeaban, antes se decía que era el matrimonio, que así era el matrimonio, o que tenía que aguantar por los hijos. Bueno, eso todavía se sigue diciendo, pero bueno. Había tipos de violencia que sí eran censurados. Otro tipo de violencia, pues como por ejemplo la violencia del Estado en algunos casos. Todo dependía más que todo de las temáticas que se trataban. Otro tema censurado, otra temática censurada era la cuestión del género. Previo al siglo XX, la única perspectiva era hombre y mujer y no existe ningún otro género. Recuerden que el género es diferente al sexo. Sexo biológico se refiere a simplemente hombre y mujer. Eso es lo que es el sexo biológico. El género ya se refiere a un proceso de identidad, de relación psicoafectiva y de comprensión de sí mismo. Es muchísimo más amplio que el sexo biológico. Por lo tanto, pues existen muchísimos más géneros. Solo que usualmente algunas personas tienden a confundir esto y empiezan a decir, pues, las personas no les gusta que les llamen homofóbicas, pese a que este planteamiento sí puede ser un poco homofóbico. ¿Qué dicen? Tienen la perspectiva de que género es igual a sexo biológico y que por lo tanto, según la ciencia, y también ahí hablamos de determinismo científico, según la ciencia en general, porque no dicen según la ciencia de la biología, solo existen dos sexos, femenino y masculino. Y pues para ellos eso es un argumento contra la perspectiva de género, lo cual llaman ideología de género. Eso es algo que se inventaron aquí los uribistas. No existe la ideología de género. La ideología es un pensamiento político.
y científico en algunos casos, pero es más que todo un pensamiento político. Pero bueno, ¿qué ocurre? Estas personas que usan este argumento no saben de ciencias sociales, porque están incluyendo y determinando la ciencia biológica para algo que es puramente social y psicológico. Obviamente, esto se puede debatir y discutir hoy en día. En el siglo XIX no había forma de discutirlo, ¿sí? En el siglo XIX todo esto era reprimido. Por ejemplo, muchas personas homosexuales tuvieron que casarse también en el siglo XX, solo que en el siglo XX ya se podía discutir. No quiere decir que se hubiera acabado la discriminación, simplemente se convirtió en una temática para la discusión académica. La discriminación de todos modos siguió y seguirá, y probablemente la discriminación no acabe. ¿Todo por qué? Porque hace parte de las dinámicas de grupo. Para que exista un grupo deben haber dos condiciones iniciales. Primero, un grupo de personas o un conjunto de individuos que se reconozcan como iguales. Y segundo, un otro diferente a estos individuos. Es decir, tiene que existir algo que los una internamente, pero el que existan personas diferentes también vincula al grupo. Y pues la diferencia trae consigo a algunos casos la incomprensión. Por eso es poco probable que se termine realmente con la discriminación. Siempre va a haber formas de discriminación. Pero bueno. Listo. Eso es lo que define en términos generales a la filosofía y las ciencias del siglo XX. Muchas temáticas comienzan a ser vistas como temas a tratar, como temas a discutir. Por eso se puede hablar de una mayor libertad académica. Listo. Ahora, en el siglo XX habría una rama o un pensamiento dominante por encima del resto. Ese pensamiento dominante se llamaría existencialismo o los existencialistas. Esta perspectiva existencialista ya había existido, por lo cual cuando hablamos de esta forma de filosofía se dice existencialistas del siglo XX. ¿Listo? El existencialismo es un enfoque en lo real, un enfoque en lo humano. Esa es la preocupación del existencialismo, lo que sabemos que existe, lo que podemos conocer. El existencialismo es en sí una forma de humanismo. Recuerden que el humanismo fue un movimiento creado en el Renacimiento durante el siglo XV, siglo XVI. Se fue desarrollando esta perspectiva o enfoque en lo humano. Los existencialistas retoman este enfoque en lo humano. ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, se negaba de todo pensamiento que no estuviera en lo humano. Es decir, cosas como, por ejemplo, los monstruos de la mitología, de las leyendas, los dioses, Dios, el alma, todo eso que no podía ser reconocible por la existencia humana era tomado como falso, como que no era verdad. Ya más adelante les explico pues un día lo que es el existencialismo. Ahora, esta perspectiva o este enfoque sobre el humano se viene desarrollando desde el siglo XIX, solo que es en el XX que toma mayor poder. Un ejemplo de este desarrollo es el filósofo Friedrich Nietzsche, o Nietzsche, aunque se pronuncia Nietzsche. No sé por qué aquí en Colombia le dicen Nietzsche, no se pronuncia. El cual vivió en el siglo XIX, del año de 1844 y muere en 1900. ¿Qué propone? Nietzsche, en términos muy generales, propone primero retomar lo real.
quiere decir retomar lo que existe, lo que el ser humano puede conocer, lo que se vincula al ser humano. Dejar de lado todo aquello que no se puede ser considerado real. Y por eso él escribe y saca su palabra más conocida, o bueno, por lo que lo conoce la mayoría, Dios ha muerto. No quiere decir que él crea que realmente hubiera un Dios y que de repente murió. No. Usualmente solo se tiene en cuenta esta palabra, pero pues es vital complementarlo con el resto del contexto. Dios ha muerto y somos nosotros los que lo hemos matado. ¿Por qué? Como Nietzsche era un ejemplo de existencialista, Nietzsche proponía que solo se podía creer en lo que tenía vínculo a la realidad humana. Dios no tiene un vínculo directo a la realidad humana. Dios está por encima de lo humano. Por eso no es reconocible por completo por nuestra existencia. Podemos vivir toda la vida, pero nunca podríamos comprender las exigencias o las demandas de Dios. Esa es la realidad vinculada a la religión. ¿Qué propone entonces Nietzsche? Por lo tanto, la existencia de Dios es una creencia humana y como tal, toda creencia está sujeta a su veracidad. Es decir, ¿qué tan creíble es para nosotros? Como en el siglo XIX ya muchas personas empezaban a separarse de lo que es la religión, él propone esto. Por lo tanto, si las personas ya no creen en Dios, Dios está muerto. Y murió porque dejamos de creer en Él, porque su existencia está vinculada a nuestra creencia. Si no creemos en Dios, Dios, por lo tanto, no existe. Ese es el planteamiento de un existencialista. Si no lo conoce el ser humano, no existe. ¿Listo? Bueno, ahora, el existencialista más importante de todo el siglo XX es Jean-Paul Sartre. Pero en mi francés sí es pésimo, entonces no sé cómo se pronuncia el francés. Sartre nace en 1905 y muere en 1980. Obviamente solo voy a mencionar dos filósofos contemporáneos porque pues hay muchos y no tengo todo el tiempo como para dar filosofía contemporánea. Ahora, esta es la diferencia fundamental con el humanismo. El existencialismo del siglo XX tiene un enfoque en lo humano, pero ese enfoque es un enfoque negativo o pesimista. Es decir, el humanismo del Renacimiento propone las posibilidades completas del ser humano, que el ser humano puede lograr lo que sea porque es un ser inteligente. El humanismo es mucho más positivista sobre lo que es ser humano. El existencialismo es totalmente lo contrario. El existencialismo propone que la realidad humana, que la existencia humana es algo negativo, por motivos que les explicaré más adelante. Pero tengan en cuenta eso, el existencialismo es un enfoque negativo de lo humano. Para comprender en primer lugar lo que es el existencialismo hay que comprender estos dos conceptos. La existencia. La existencia es simplemente el existir, el estar vivo. Y el ser. Para Sartre, el ser es aquel que cuestiona su existencia. Si una cosa, si un animal no se cuestiona su existencia, entonces no es un ser, simplemente existe, simplemente está vivo, pero no es. Tengan en cuenta que estos son términos filosóficos, por lo cual no es el sentido literal de las palabras. Técnicamente en las palabras todas las cosas son, ya sea una roca, es una roca.
solo que aquí hablamos del ser entendido como existencia, existencia pensante y racional. ¿Listo? Todas las cosas son en la palabra, pero en la filosofía es diferente. Por lo tanto, el que es un ser que se cuestiona a sí mismo. ¿Por qué existo? ¿Por qué hago lo que hago? Cosas de ese estilo. ¿Cuál es el único entonces? ¿Cuál es la única cosa que es? ¿Qué es un ser? ¿Qué es lo único que se cuestiona a sí mismo? ¿Quién? ¿Quién es el único que se cuestiona a sí mismo? El ser humano. Exacto. El único ser que existe es el ser humano. Pues el animal, pues descartando el único animal, al ser humano, el animal no se cuestiona su vida. Es decir, el león no se cuestiona que va a cazar un antílope porque ese día tiene deseos de antílope. No, el león simplemente va y caza y agarra lo que puede agarrar. El ser humano, en cambio, tiene todas las cualidades para cuestionarse. Es decir, hay personas que se cuestionaron de su vida y tomaron la decisión de no comer carne, ya sea porque sienten culpa al comer un animal o no sé, es un estilo de vida más sano, según ellos, aunque sí, un poquito. Pero bueno, hay personas que se cuestionaron la existencia. Los animales no. Un león no va a dejar de comer carne solo porque le parece que está mal. ¿Sí? Son cosas que no hacen los animales. Y obviamente si no lo hacen los animales, mucho menos la van a hacer las cosas. Un lápiz jamás se va a cuestionar por qué es un lápiz y por qué tiene que escribir. ¿Por qué? Porque para empezar ni siquiera tiene una mente. Eso obviamente descarta todo lo demás. Bueno, por lo tanto, Jean-Paul Sartre propone lo siguiente: la existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir esto? Que existir precede o va antes del ser. ¿Por qué es vital esto? Porque entonces la esencia, la razón o el sentido de nuestra vida se va construyendo. Un bebé no nace sabiendo por qué es, por qué existe. El bebé simplemente existe al mismo nivel que un animal. Tiene hambre, llora. Ya después de un tiempo va aprendiendo cosas como, por ejemplo, que el llorar hace que le presten atención. Y por lo tanto, sabemos hoy en día que los bebés comienzan a mentir. ¿Cómo? Lloran falsamente simplemente para que les presten atención. Eso obviamente es una forma de mentira. ¿Pero por qué? Porque el bebé está empezando a llenarse de esencia, está comprendiendo qué es y que puede alterar lo que lo rodea. Esa es solo una forma básica de diferenciar la existencia entre la esencia. Básicamente podríamos llamar que esencia es igual a aprender. Una existencia, un ser que existe, es alguien que no aprende, simplemente actúa. Alguien que es alguien que aprende y que se regula a sí mismo. Eso es lo que significa el existencialismo. Lo importante es partir desde la existencia, partir desde aquello que existe para después comenzar a escalar, comenzar a subir, por así decirlo, peldaños. ¿Listo? Bueno, ¿esto qué significa? En primer lugar, Sartre propone que, en primero, no hay destino, no hay sentido a priori, es decir, no hay sentido que exista antes del ser humano. ¿Por qué? Porque no hay Dios, según los existencialistas, no hay existencia superior a lo humano
y por lo tanto todo es vida humana. El ser humano no tiene un destino prefijado como a algunas personas les gustaría creer, sino que simplemente está ahí. Es un ser arrojado en el mundo. ¿Qué significa? Que simplemente existimos porque nacimos y ya. Que lo que va a pasar en el futuro no está construido, sino que lo vamos construyendo. Y que por lo tanto cualquier cosa es posible. Así como puede terminar bien, es posible que termine de una manera negativa. Según los existencialistas, este tipo de pensamientos provocan angustia. ¿Qué significa? Un malestar. Las personas al comprender estas condiciones se sienten mal consigo mismas. Es decir, el comprender que no hay nada prefijado, el comprender que no hay un destino le podría causar un sentido de angustia a una persona. ¿Por qué? Porque entonces ya tiene que decidir. Y esa es la parte principal de la angustia, la libertad. La angustia es acrecentada o incrementada porque el ser humano es libre. Si al ser humano le dijeran siempre qué hacer, cómo hacerlo y qué resultado va a obtener, se sentiría más conforme, no se sentiría tan pesimista. ¿Por qué? Porque ya sabe cómo van a terminar las cosas, sabe qué tiene que hacer para que ocurra cualquier suceso. Por eso, para Sartre, el no saber, el saber que no hay un destino causa angustia, porque entonces soy libre de hacer lo que quiera. Pero esta libertad también implica que debo tomar la responsabilidad por las consecuencias. Es decir, si me va mal, digamos, si me va mal en la vida, no tengo a nadie a quien culpar más que a mí mismo. Por lo tanto, cada decisión que tome debe ser consciente. Por lo tanto, debe ser responsable. Para los existencialistas, todo esto le causa angustia al ser humano. ¿Por qué? Porque es demasiada presión, por así decirlo. Es demasiada responsabilidad. El ser humano se siente más cómodo con menos responsabilidades. Y pues se puede decir un poco que las estadísticas muestran que sí. Por ejemplo, las personas con mayor riqueza, con mayor capacidad económica, la estadística declara que se suicidan más. O por ejemplo, las personas con mayores estudios académicos. También, entre más estudios académicos, aumenta el índice de suicidios. Obviamente guardando sus proporciones, ¿no? Pues hay personas que tienen, en países subdesarrollados, tienen menores índices académicos, son menos los que tienen, pues, maestrías y doctorados. Pero en proporción se suicidan más. Es por esto que hay dichos como dichos populares que la ignorancia trae felicidad. ¿Por qué? Pues porque una persona que no se cuestione mucho de sí mismo va a hacer las cosas de una manera, como por así decirlo, por costumbre, de una manera más rutinaria. Las hace porque es lo que tiene que hacer. Las hace porque de esa manera obtiene el dinero para trabajar, obtiene el dinero para alimentar a su familia. Las hace simplemente porque es lo que aprendió toda su vida, es el estilo de vida que lleva y no conoce otro diferente. Es por esto que se dice eso. La ignorancia trae felicidad. Porque pues cuestionarse las cosas tampoco es muy positivo. Cuestionarse absolutamente todo es completa y totalmente negativo para el ser humano. De hecho, a ese tipo de perspectiva se le llama como una enfermedad psicológica. Es pura y completamente una esquizofrenia.
Es cuando ustedes cuestionan completamente su realidad, hasta el punto de llegar a declarar cosas como, por ejemplo, que todo esto es puramente simulación, pero al estilo Matrix, ¿sí? Simplemente que hay algo externo a nosotros que nos mantiene en una especie de juego virtual del cual no tenemos ningún control. Eso es dudar completamente de la existencia. Necesitamos certezas, certezas básicas. Sí, un ejemplo de eso, pues la caverna de Platón es un ejemplo de la duda, pero de la duda más sosegada, más pausible, más posible. ¿Por qué? Porque pues ya la Matrix es cuestionamiento absoluto de la realidad. Lo que es, lo que veo, no existe. Pero bueno, esa ya es una perspectiva que tienen algunas personas, principalmente se vio mucho cuando salió la película de Matrix. Pero bueno. Bueno, chicos, chicas, nos queda menos de un minuto, entonces salimos y volvemos a entrar con el mismo enlace. ¿Listo? Un segundo. Bueno, listo. En términos generales, eso es lo que propone Sartre. Simplemente que el conocer la existencia humana, el comprender y acercarse más a la esencia humana, más a lo que significa ser humano, es motivo de angustia. ¿Por qué? Porque entonces, entre más conocimiento se adquiere, más... ¿Listo? Por así decir, entre más conocimiento se adquiere, más pesimista. Pues, en un sentido sencillo de lo que implica todo el existencialismo. Eso es en términos generales lo que propone Sartre y lo que propone el existencialismo. Ahora, vamos a ver cómo se aplicó la perspectiva existencialista a otro tipo de temas. Para eso, vamos a hablar de una filósofa. ¿Por qué destaco que sea filósofa? Porque ya en el siglo XX es cuando comienzan a surgir las mujeres filósofas. Previo a eso, recuerden que toda la historia nunca hubieron o nunca habían mujeres en la filosofía, solo eran hombres. Ya en el siglo XX comienzan a aparecer, como por ejemplo, esto sí no sé cómo se pronuncia, Simone de Beauvoir, no sé. También existe, por ejemplo, Hannah Arendt, pero pues ella aplica un poco el existencialismo a la política y a la violencia. Entonces, no lo voy a retomar. En cambio, Simone de Beauvoir, si se pronuncia así, retoma el existencialismo, pero aplicándolo a los roles de género. Aunque realmente es más aplicándolo a los roles del sexo biológico. Pero bueno, el término género aplica tanto para toda la comunidad LGBTI como para el hombre y la mujer heterosexual, que pues para resumir es heterosexualidad. Sí. Bueno, ¿qué propone entonces Simone de Beauvoir? Primero, propone que no hay un único modo de ser hombre o mujer. ¿Por qué? Porque estos roles, estas categorías son creación humana. Es algo que vamos aprendiendo. Por lo tanto, el ser humano experimenta de manera individual varias formas de ser sí mismo. ¿Qué significa? Que no quiere decir que haya un hombre estereotípico. Ya después tratamos a profundidad de esta parte. Primero, ella propone que hay que desmitificar los roles de género. No es algo con lo que se nace,
sino que es algo que se va aprendiendo, ¿sí? Los roles de género son las categorías que se utilizan para determinar lo que supuestamente le corresponde a un hombre y a una mujer. Esos son los roles de género. Obviamente, para hablar de los roles de género del siglo XIX y XX, utilizamos un término específico. Se suele utilizar el término roles de género tradicionales. ¿Listo? Lo que propone Dubois es romper con estos roles de género tradicionales, comprender que es algo que se va aprendiendo y que por lo tanto no significa que un hombre o una mujer tengan que ser por obligación de esa manera. ¿Sí? Para eso propone que nos liberemos de los estereotipos y prejuicios. ¿Listo? Eso es lo que propone en términos generales Beauvoir. O Beauvoir, no sé. Romper con esos estereotipos de género, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles estereotipos de género hay? Señor. Estereotipos del género. ¿Cuáles son? ¿Cuáles hay? Mujer con el cabello largo, el hombre con el cabello corto. Exacto. ¿Qué más se les ocurre? Desde chiquitos también dicen que el azul para los niños y el rosado para las niñas. Exactamente, eso también es un estereotipo de género. ¿Listo? ¿Algún otro ejemplo? ¿No? Bueno, curioso porque hay muchos estereotipos del género. Comencemos. Las matemáticas son para los hombres. Eso es un estereotipo de género. Las mujeres tienen que dedicarse a las labores del hogar. Estereotipo de género. A ver, si un hombre estudia carreras de cuidado, como por ejemplo enfermería o odontología, es gay. Eso también es un estereotipo del género. Las mujeres no juegan fútbol, porque el fútbol es un deporte de hombres. Más estereotipos de género. Y por último, los hombres no lloran. Eso es un estereotipo de género. Obviamente todos los estereotipos actualmente se tratan de borrar, de eliminar, pero no crean que es algo que viene desde hace mucho tiempo. En mi época escolar era mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más fuerte la perspectiva estereotípica del género. Si se está tratando de derrumbar es porque apenas si se está comenzando a cuestionar esto, realmente, en general. Antes era muy usual toda esta perspectiva. Pero bueno, eso es lo que propone esta filósofa. Debemos derrumbar los estereotipos y los prejuicios porque son cosas que se aprenden. Es decir, son cosas que no existen previo al ser humano, sino que es el humano el que las va desarrollando. Aunque también no se limita a los estereotipos y prejuicios. Tengan en cuenta lo siguiente, cuando uno habla de estereotipos y prejuicios, siempre está hablando de términos en categoría negativos. No hay un estereotipo positivo, nunca. Un estereotipo y un prejuicio siempre son algo negativo. Hay personas que confunden esto con el siguiente concepto. También hay que derrumbar los modelos ideales del ser. Esto sí es una perspectiva positiva de las personas. ¿Qué es un modelo ideal del ser? Es un ideal. Es la construcción de un ser perfecto o lo que todo el mundo debería aspirar a ser, entre comillas. Por ejemplo, este modelo ideal del ser se ve mucho en los dispositivos o en los medios de entretenimiento como el cine y la televisión, ¿sí?
Todo esto de la mujer 90, 60, 90, refiriéndose a sus medidas corporales, o el hombre con, no sé, con pectorales de lavadero, como le dicen popularmente en algunos lugares. Todo eso es un modelo ideal del ser, un ser perfecto, un ser sin fallos. ¿Por qué se propone liberar o eliminar esta perspectiva? Porque esta perspectiva genera angustia en el sujeto, genera presión en las personas. Y es por eso que vemos, por ejemplo, personas que pagan cirugías estéticas, varias cirugías estéticas, con el objetivo de parecerse o alcanzar este ideal de lo que es una persona. Es por esto que esta filósofa propone también derrumbar con los ideales. Lo que propone es lo que llaman hoy popularmente como amarse a sí mismo, conocerse a sí mismo, respetarse a sí mismo. Que cuando uno está conforme con lo que es suficiente. No tiene que cumplir con los roles o con los estereotipos que les exige la sociedad. Eso es lo que propone Beauvoir. ¿Por qué? Porque recuerden que en el siglo XX es cuando comienza a desarrollarse el feminismo. Beauvoir hace parte de lo que se conoce como feminismo de segunda ola. Esperen un segundo. Bueno, en el feminismo existen tres olas o tres desarrollos hasta ahora. ¿Sí sabían eso? ¿No? Bueno, les explico. El feminismo de primera ola es el feminismo desarrollado por la clase trabajadora. Sí, los intentos del sufragio, del voto, del derecho al trabajo de la mujer. Son todas esas mujeres que empezaban a participar en la vida en sociedad. ¿Por qué? Por lo que ocurrió con las guerras mundiales. Había una disminución en los hombres y por lo tanto muchas mujeres comenzaron a trabajar. Como vieron que pese a que eran la mayoría y por lo tanto trabajaban más que los demás, les pagaban menos o no tenían derecho a votar. Por eso comenzaron a luchar por sus derechos. Este es el feminismo de primera ola, un feminismo desde las clases populares. El feminismo de segunda ola es un feminismo académico. Es cuando llega esta perspectiva a la academia y comenzamos a ver mujeres científicas en gran número, mujeres pensadoras y mujeres que comienzan a teorizar sobre, pues, varias cosas. Este es el feminismo de segunda ola, un feminismo académico. Por último, tenemos el feminismo actual, que es feminismo de tercera ola, que como todo lo actual está vinculada a la tecnología y por eso se le llama un poco de manera despectiva feminismo de redes sociales. Es un feminismo naturalizado, por así decirlo. Ya las personas que se enmarcan en el feminismo de tercera ola no se cuestionan el feminismo, sino que lo toman como algo que debe ser porque sí. El feminismo de segunda ola construyó la teoría. El de la tercera ola simplemente lo anda, por así decirlo, repitiendo. ¿Por qué se habla de feminismo de tercera ola? Porque pues hay muchas feministas que tienen perspectivas limitadas a simplemente es lo que debería ser. Sí, la igualdad de derechos ante la ley es lo que debería ser, pero siempre es importante saber por qué decimos las cosas. Es decir, si alguien nos pregunta, tenemos que tener la capacidad de argumentar. Lo que ocurre con el feminismo de tercera ola es que esta capacidad de argumentación se ha diluido. Hay algunas feministas que les hacen preguntas, pero que no pueden responderla, como por ejemplo, ¿qué es el patriarcado? ¿Alguien sabe? ¿Sí? ¿No? No es como cuando supuestamente el varón está como teniendo el dominio sobre la sociedad, algo así. Sí, es más o menos eso. El patriarcado es todo un sistema
todo un sistema de dominación del hombre sobre la mujer. En términos generales, eso es lo que es el patriarcado, un sistema. ¿Qué quiere decir? Que todo está conjugado, que todo se vincula para que el hombre se mantenga en la posición social jerárquica. ¿Sí? Eso es el patriarcado. El problema es que algunas personas en la tercera ola del feminismo no saben lo que es el patriarcado, pero sí lo usan. Por eso se le llama feminismo de redes sociales, porque las redes sociales están llenas de conceptos, pero realmente no es que se conozcan en la esencia, no es que se conozcan. Por eso se habla un poco de manera despectiva de esta forma de feminismo, porque pues es un feminismo desinformado y no hay nada peor que la desinformación o la ignorancia para mí. No hay nada peor que utilizar algo solo porque lo he escuchado. ¿Sí? Pero bueno, obviamente esto es mucho más complejo, ¿no? Hay feminismo desde los hombres, desde la perspectiva masculina. Hay feminismo materno, porque hay que diferenciarlo, porque algunas personas en el feminismo dicen que ser madre es igual a estar sometida socialmente. Puede que sí, si se le exige a la mujer, pues ser la única que se encargue del hogar y de los hijos. Eso sí es estar sometido. Pero pues ser madre no es sometimiento por obligación. Lo que pasa es que algunas feministas sí hacen esta diferenciación. Lo mismo, por ejemplo, hay algunas que proponen que si no se tiene estudios y una carrera independiente vinculada con lo que es ser madre, entonces pues se encuentra sometida la persona. Finalmente también se encuentra lo que se llama popularmente como feminazi. Este término es algo que se inventó pues para llamar despectivamente. Lo que sí existe, y es el nombre real, es el feminismo extremista, el que propone un sistema de dominación desde la mujer. No propone la igualdad, sino que la mujer se ubique en esa posición jerárquica que históricamente ha ocupado el hombre. Por eso se le llama feminismo extremista. No busca la igualdad, busca dominar. Popularmente se le conoce feminazi, pero pues este no es el término real y pues las cosas hay que llamarlas por su nombre. Bueno, ahora, retomando a Beauvoir. Su escrito más popular o más reconocible o más importante es El segundo sexo, publicado en el año de 1949. ¿Qué propone este libro? En términos generales, propone que la mujer ha históricamente ocupado una posición secundaria, es decir, la mujer es un ser relegado. ¿Relegado ante quién? Ante el hombre. Por lo tanto, ella, en términos de la filosofía, propone lo siguiente: el hombre está visto como sujeto y la mujer como objeto. ¿Qué quiere decir? No lo confundan con la objetivación de la mujer, que tiene índoles sexuales, en cuanto a el hombre todo el tiempo considerando, pues, digamos, de alguna manera, las posibilidades sexuales de la mujer. Es decir, concentrarse solo en la parte sexual o reproductiva. No, aquí la mujer como objeto es lo mismo que yo hago con un lápiz. Control absoluto y total sobre él. El lápiz no se opone, el lápiz no puede hacer nada en mi contra. ¿Listo? Eso es lo que se refiere aquí como la mujer como objeto. Una existencia que depende y se encuentra subordinada al hombre y por lo tanto no tenía capacidad de oposición. Esa es la posición histórica que Arendt propone que ha mantenido la mujer. Entonces, ella propone que primero la mujer debe hacerse un reconocimiento de sí misma como un ser independiente. Es decir, que es independiente al hombre. En términos más tradicionales o populares, podríamos decir que una esposa no depende del marido, o que
Una hija es independiente del padre, ¿sí? Eso es lo que propone, que la mujer se haga un ser independiente, que ya no sea objeto, sino que se convierta en sujeto activo, luchar por sus derechos, reclamar lo que es ella misma, reclamar que, no sé, que se le quiten todos los estereotipos, que se la considere como sujeto, que todo lo que actualmente reclaman las mujeres. ¿Listo? Algunas de ellas, puesto que no quiere decir que entonces ya todo el mundo haya alcanzado esto que proponía. No. Pero bueno, ¿cómo propone Beauvoir entonces alcanzar la independencia femenina? Propone, por lo tanto, que la mujer, por así decirlo, tome las riendas de su vida. Es decir, que la mujer se haga responsable de su propia vida. Ya no depender de un hombre, ya no depender del hombre, sino que tome toda y completamente la responsabilidad de su existencia. ¿Sí? Por eso propone, como les digo, inspirada mucho en el movimiento feminista y por eso hace parte de la segunda ola. Propone, por lo tanto, el trabajo de la mujer, el voto para la mujer, la educación universitaria como regular para la mujer. Básicamente lo que ella propone es todo esto, el que la mujer alcance y luche por sus derechos. ¿Listo? ¿Por qué? Por el existencialismo, porque los roles de género tradicionales son cosas que se crean, que se aprenden, no existen por sí mismos. Un hombre no nace con una forma de ser predeterminada, una mujer no nace con una forma de ser predeterminada. Las vamos aprendiendo. Y eso es lo que propone derrumbar, para que de esa manera la mujer en este caso, porque pues en este tiempo todo estaba enfocado a solamente cuáles eran las desigualdades con las mujeres. ¿Por qué? Pues porque históricamente el hombre había mantenido una posición de poder. Por eso en este momento del feminismo no se cuestionaba eso. Hoy en día hay una perspectiva del feminismo pues que también se vincula a lo masculino, ¿no? Que es todo esto de eliminar los roles de género tradicionales, como por ejemplo, el hombre es el que trae el sustento económico al hogar, ¿sí? Como por ejemplo también en una cita el hombre siempre es el que paga. No importa si ya llevan saliendo mucho tiempo, siempre el hombre tiene que pagar. Todo eso es estereotipo, ¿listo? Y eso es lo que se propone derrumbar. Bueno, chicos, chicas. Eso sería toda la parte teórica de esta semana. ¿Listo? Voy a pasar a llamar a lista nuevamente y ya comenzamos con la actividad.